Qué privilegio tenemos de reunirnos hoy y de continuar a la mesa de Dios, nuestro Padre, permitiéndole hablarnos verdad. Pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos y recuerden, el trabajo de Dios está en tu corazón, así que disponte, abre tu corazón y vamos a escuchar a Dios. Padre, venimos con mucho gozo, con humildad, con expectativa de fe, de que lo que has iniciado en nuestras vidas, continúes perfeccionándolo, haciendo que funcione en nosotros tu vida, tu naturaleza, y que cada día la comunión contigo, el ser uno contigo, crezca en nuestros corazones, en todo lo que somos, y sea evidente al mundo externo, para que en ello tú seas glorificado. Gracias porque nos has traído para ese fin, nos has llamado tus hijos y ahora vivimos creciendo, aprendiendo a vivir contigo. Háblanos en este día lo que está en tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La construcción divina en cada corazón se hace evidente porque lo que Dios establece en ti, lo que Dios germina en tu corazón, cobra vida y empiezas a vivir de ese trabajo divino que Él está realizando en ti para traerte al cumplimiento de su promesa, que es hacernos a cada uno en la semejanza de Jesús. Entonces, podemos empezar a vernos siendo hechura de Dios. Y creo que esta es una de las etapas más importantes en el proceso de la transformación que Dios realiza en nuestras vidas, porque cuando Él empieza a hacerse evidente en ti, en tu diario vivir, no en las emergencias nada más o en los momentos en que antiguamente actuábamos buscando a Dios porque no había otro recurso. La normalidad de nuestras vidas ahora es que el único recurso del cual vivimos es Dios en nosotros. Y Él produce la vivencia divina que le caracteriza. Y cuando tú empiezas a conocerte en esa relación eterna, constante, que va creciendo y va manifestando a Dios en ti, entonces el propósito de Dios está demostrándose en tu vida. Esto es realmente muy importante porque de otra forma seguiríamos viviendo lo opuesto a la verdad divina, seguiríamos viviendo bajo el esquema humano y no conociendo a Dios, sino hablando de Dios y en todas las cosas que expresan el vacío interior y la necesidad, ¿verdad? Y hay tantas expresiones y en cantos, en poesías, en el pensamiento humano de ese estado. Tristemente, muchas personas todavía viven ese tipo de creencia
Sí, yo creo en Dios, pero Dios no tiene interés en que seamos eh, seguidores, fanáticos de Él, nada de eso. Lo que Él quiere es darte vida eterna. Él quiere que lo que Él es opere en tu espíritu y se manifieste desde tu corazón hacia afuera, y que entonces tú te conviertas en el mensaje, la carta viva, abierta y leída de todos los hombres, todas las personas en tu esfera social, y eso sea la invitación viviente que Él le hace al mundo que te rodea, para que lo que Él ha hecho en ti y está perfeccionando en ti sea ofrecido a ellos. Así que por esa razón estamos ocupados, invertidos en comprender, en aprender a recibir, en aprender a permitirle a Dios hacer en nosotros lo que Él y nada más Él es capaz de hacer para transformar lo que somos por dentro y manifestarlo hacia afuera. Y es en ese contexto que nos reunimos y que participamos de la mesa de nuestro Padre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Sí? El que me come, ese tiene vida en sí mismo. Entonces, vamos hoy a ocuparnos de aprender a comer, ¿de acuerdo? De aprender a permitirnos el que el pan de vida sea recibido, y vamos a pensar en lo sencillo, porque todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor realmente es sencillo de aprender. Está hecho para niños, no para sabios, ni entendidos, ni gente complicada. Y cuando lo complicamos, no funciona. Entonces, fíjense lo importante de aprender a comer, espiritualmente hablando. Una vez que Dios te convence de que el ente o la parte de ti que es primaria para Él es tu espíritu, y que el resto de tu ser va a operar en ese orden de tu espíritu a tu alma, a tu cuerpo, que la vida divina va a ser derramada en tu espíritu abundantemente, para que tu copa rebose, para que de tu interior salte una fuente para vida eterna y corran ríos de agua viva, cumpliendo las palabras de Jesús. Entonces el enfoque de nuestra existencia tiene que irse allí, a la vida, a lo que Dios llama la vida en el espíritu. Tu espíritu. Y si tienes otras interpretaciones y cosas que te hacen ruido cuando oyes esto, por favor, permítele a Dios traerte a verdad y que lo puedas entender muy sencillamente. Tu espíritu es donde todo lo divino va a operar, y desde allí vas a vivir la vida de Dios. Y eso entonces requiere que cada uno de nosotros nos prestemos a ser enseñados por el Espíritu Santo a vivir en el Espíritu. Jesús fue el primero en declarar esto. Interesantemente no se lo dijo a Nicodemo, no sé, aunque sí lo mencionó con Nicodemo, pero no se lo explicó de esta manera, no declaró esto a los sacerdotes judíos, a la gente estudiosa de la Escritura, sino que se lo dice a la mujer samaritana. Le dice en Juan capítulo 4,
en respuesta a la pregunta que ella hace. Ella le dice, ustedes los judíos dicen que para adorar a Dios hay que ir al templo de Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que no, que para adorar a Dios hay que venir a este monte donde Dios se comunicó con nuestro padre Jacob. ¿Y tú qué dices? Y Jesús le responde y le dice, mujer, no sabes de lo que hablas en primer lugar. Nadie entiende esto. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Primero en espíritu. ¿Sí? En espíritu. ¿Qué es eso? Bueno, a través de los años han salido millones de versiones humanas, pero la divina es muy sencilla, es en tu espíritu. Para ser nutrido en tu espíritu, tienes que venir a esa realidad de que toda la relación con Dios va a ocurrir en tu espíritu. Y Jesús lo declaró diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. Y eso es una declaración maravillosa, porque aquí está la buena noticia. Tú también eres espíritu. ¿Qué tal? ¿Sí? Dios es el Padre de los espíritus. Y cuando le abriste el corazón a Jesús y le invitaste a entrar, Dios hizo algo asombroso. Él te engendró de nuevo y te dio un nuevo espíritu que nace de Él. Esa es la nueva creación con la que cada uno de nosotros contamos para vivir desde nuestro espíritu con Dios allí. Y ahora esto detona una existencia primariamente espiritual que tiene una expresión física, porque tienes un cuerpo físico que te permite interactuar con todo lo terrenal. Pero desde el momento en que naces de nuevo, en que naces de Dios, ahora eres primariamente espíritu. Ahora, si tú no has tomado la decisión de abrirle el corazón a Jesús y recibir el regalo que Dios quiere hacerte, de hacerte una nueva persona, bueno, entonces ahí está el inicio y eso está disponible a ti instantánea e inmediatamente. Pero vamos a trabajar desde esa decisión para adelante. Ya le creí a Dios, ya acepté que Él me haga su hijo, ya recibí a Jesús en mi corazón. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios me dio un nuevo espíritu en ese instante. ¿Sí? Y por eso en Juan capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo, para que tú puedas entender y entrar a participar de las cosas divinas, necesitas nacer de nuevo. Y necesitas nacer del Espíritu. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre ahora. La raza humana vive buscando a Dios, el Dios que quiera, ¿de acuerdo? Incluyendo a Jesús, incluyendo a Jehová, sabiéndose incompatibles con lo divino. Y eso es la religión, la búsqueda de religarse con Dios, porque se entiende que hubo un desligamiento. ¿Sí? Y de ahí surgen todas las demás creencias y prácticas y demás cosas en las que las personas se invierten. Dios no vino a establecer ningún tipo de religión.
ninguna práctica religiosa. Jesús fue clarísimo en eso. Él dijo, yo vine para que tú, individuo, tengas vida y la tengas en abundancia. Y el Padre nos dice, de tal manera te amé, que te he dado a mi Hijo unigénito, para que si tú eliges creerle, vivir creyéndole, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Ves? Las dos personas coinciden. Jesús dice, yo a eso vine, a que tengas vida. Y el Padre dice, te di a mi Hijo para que tengas vida eterna. Bueno, esa vida es Dios mismo. Jesús dijo, yo soy la vida. Y esa vida tiene que habitarte, tiene que vivir en ti. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si me escuchas y eliges abrirme la puerta, voy a entrar a ti. ¿Te das cuenta de ese tremendo cambio que ocurre entonces en la acción de recibir a Jesús? Él entra a ti. Pero aquí hay algo muy importante que todos necesitamos tener muy claro. Porque cuando no recibimos verdad, en la ausencia de verdad, ¿qué hay? Mentira. Y hay muchas mentiras que parecen correctas, pero que son terribles engaños. Y uno de los peores engaños es que cualquiera de nosotros crea que Jesús entra a un corazón podrido. ¿Sí? Y cuando creemos eso, andamos diciendo, sí, yo tengo muchas cosas en mí que todavía no están bien. Y bueno, sí, Jesús habita en mí, pero pues ¿cómo crees que Jesús va a estar viviendo en un muladar? No. Cuando Jesús viene a tu vida, Dios opera un milagro, el más grande de todos, y es darte un nuevo corazón, un espíritu nuevo que es santo, que es incorruptible. Esa es su palabra. Dios dice que Él nos hizo renacer de simiente incorruptible. En ese nuevo espíritu es donde Dios viene a habitar. Y es allí donde tenemos que aprender a vivir y a ser. Porque si yo tengo este engaño operando en mí, de que Dios está habitando en medio de todas mis corrupciones, mis problemas, pues ¿cómo crees que eso va a suceder? Eso no puede ser. Dios es santo, incorruptible, y todo lo corrupto es destruido en su presencia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que decidir creerle y entender lo que Él viene a hacer a tu vida para que estés consciente de ser una nueva creación. Ahora, tu mente, tu raciocinio tiene que ser reconstruido. Tienes que ser renovado en tu entendimiento. Pero el primer asunto que tenemos que entender es que ya no somos la vieja persona. Que Dios, cuando te recibe, así, te hace de nuevo. Ya, en tu espíritu eres nuevo. ¿Qué corresponde? Bueno, ahora aprender a vivir en ese nuevo espíritu. Y por eso
Cuando Dios te habla como hijo o hija, Él te habla partiendo de lo que Él ya hizo en tu vida. Por ejemplo, en Romanos 6, Él nos explica cómo hace esa operación. Nos dice que nos une a Jesús en su muerte, destruye al hombre viejo y nos resucita juntamente con Jesús y somos una nueva persona. Y te dice en Romanos 6, 10 y 11, reconócete muerto al pecado y vivo para Dios. Ya no eres lo que fuiste. Reconócete en una nueva existencia. Ahora, en ese nuevo espíritu, puedes vivir lo que Jesús le dijo a la samaritana. La hora viene y ahora es. La hora viene para aquellos que todavía no dan este paso. Pero si tú ya diste el paso de recibir a Jesús, la hora es. ¿Sí? Personaliza esto, hazlo tuyo. La hora es en que yo ahora viva adorando a Dios en mi espíritu y en su verdad. En la verdad de que ya soy una nueva persona. Adorar no es para nada el concepto humano de adoración. El concepto humano de adoración es algún acto que expresa rendirte, reconocer a alguien superior a ti, etcétera, etcétera. La adoración en espíritu es diferente. Es completamente diferente. La adoración en espíritu es reconocerte en la verdad que Dios te habla y relacionarte con Él de acuerdo a esa verdad. Por ejemplo, si yo voy a adorar en espíritu, no es un acto que hago semanalmente o eventualmente, es una acción constante en la que vivo reconociéndome lo que Dios dice que soy. Si Él me dice, eres una nueva persona, Cristóbal, entonces yo no puedo decir, es que acuérdate que yo hice esto, me hicieron aquello y soy el resultado de todas las cosas que he vivido en el pasado. Eso no tiene nada que ver con la verdad divina. Si Dios ya me hizo de nuevo, ¿qué ando haciendo yo todavía identificado con lo que Él llama mi viejo hombre? Entonces, cuando creo que adorar es decirle a Dios, tú eres grande y poderoso, eres soberano, pues Él ya lo sabe, ¿me entiendes? Esto no le añade a Él ni le quita nada. Lo que Él busca en tu corazón y en el mío es que le creamos y que vivamos su verdad. Y por eso Él inicia haciendo lo que es imposible humanamente, hacerte de nuevo y esta vez hacerte divino. Porque el espíritu que Él te da es divino. Eso es lo que implica el ser engendrado por Dios, nacer de su simiente. Juan 1:13, Jesús dice, los que le reciben a Él y reciben el derecho a ser hechos hijos de Dios ya no son engendrados del linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que han sido engendrados por Dios. Hijos nacidos de Dios, de su propia naturaleza. Eso es la verdad. Adorar es reconocerte nacido de Dios. Cuando llamas a Dios Padre, no lo hagas vanamente como lo hacen los seres humanos.
Los seres humanos llaman a Dios Padre vanamente, porque sí, Dios es Padre de todos. ¿Cómo crees que Dios va a ser Padre de un ser corrupto? Jesús corrigió ese asunto en Juan capítulo 6 y en Juan capítulo 8, cuando le dice a la gente que estaba allí buscando los beneficios terrenales. Les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él es padre de mentira y no hay verdad en él. Entonces, no, Dios no tiene una relación de padre con quien él no ha engendrado. ¿Sí? Él tiene una relación de misericordia con todas las personas. De tal manera ama a Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo para que tengamos vida eterna. Pero ese es su amor al ser humano. Es, mira, te quiero sacar de ese problema, de esa existencia en maldición que recibiste de tus padres. Pero los que ahora decimos, nos llamamos creyentes, no podemos seguir viéndonos como hijos de Adán y llamando a Dios papá. Eso no es adoración, eso es creer un engaño e insistir en que se equivocó Dios y que tú sabes más que Él. O sea, es un estado de soberbia que es característico del ser humano. Y si tratas de creerlo aquí en tu cabeza, pues ahí te vas a complicar como Nicodemo. ¿Cómo puede ser eso? Pero si aprendes a empezar a vivir en tu espíritu, donde el Espíritu de Dios está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios, entonces es sencillo, porque es gracias, Abba, mi papá. ¿Te das cuenta? Cuando, cuando Dios oye tu espíritu, creerle y llamarle papá, eso es adoración. ¿Sí? Cuando tú vives tu infancia divina, desde la edad de recién nacido, y aprendes a desechar toda malicia, esto es Primera de Pedro capítulo 2, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones, y aprendes a desear en tu espíritu la leche espiritual, no adulterada, para que Dios te sustente, te nutra, te hable las palabras que entregan el pan de vida que Jesús es. Entonces estás adorando. ¿Sí? Cuando buscas primero, antes que nada, antes que tus pensamientos y todo lo demás que era automático en la existencia humana, y ahora buscas primero en tu espíritu que Dios te hable, que Él produzca en ti la vivencia divina para que como ser divino tú operes tu existencia en la tierra, estás adorando. Y cuando desde tu corazón Él produce cánticos de fe, de testimonio, de verdad, estás adorando. Pero no de ninguna manera sigamos en la creencia de que adorar es un acto externo.
qué vivo aquí en mi espíritu. Entonces, la vida de el nuevo espíritu en el que Dios habita es lo que agrada y llena de gozo el corazón de nuestro Padre. Y es importantísimo que cada uno de nosotros entendamos, tengo que transicionar de lo que he aprendido como ser humano a esta infancia divina. Cuando Dios empezó a mostrarme a mí su adopción y las cosas que hoy vivo y tengo el privilegio de compartir, pues como yo había estado aprendiendo Biblia desde mi infancia terrenal y había aprendido muchas cosas, pues pensé, pues ahora ya sé lo que me faltaba y ahora sí ya puedo hacer un montón de cosas. Y el Espíritu Santo me paró en seco y me dijo, no, Señor. Número uno, lo único que conoces de Dios es lo que ya vives de Él. Y ahí me tronó todos mis supuestos conocimientos. Y segundo, pues no puedes brincarte la infancia, el ser recién nacido de Dios. Y son palabras de Jesús. Si no te vuelves, si te haces como un niño, no puedes entrar al reino de Dios. Y cuando eso te choca, necesitas decidir si vas a humillar tus pensamientos y tu voluntad y todo lo que no funciona divinamente en ti para que Dios te habilite en vivir esta etapa fundamental y no negociable. Porque lo que Dios nunca va a hacer es negociar contigo cómo Él va a hacer su trabajo en ti. Él lo hace perfectamente y si yo me amarro y quiero hacerlo de otra manera, Él va a esperar, va a vivir su paciencia, va a vivir su amor, su misericordia conmigo, pero yo no voy a disfrutar de lo divino hasta que no esté dispuesto a ceder y aprender a ser recién nacido divino. ¿Sí? Entonces, aprender a comer, si no sé comer espiritualmente, pues es porque no he aceptado ser recién nacido. ¿De acuerdo? Y quiero utilizar capacidades humanas que he desarrollado para comprender las cosas divinas, para tratar de vivirlas y no funciona. Esta etapa para nuestro Padre es importantísima, porque Él quiere tener esa comunión, desarrollar una relación eterna contigo desde tu inicio como su hijo o su hija. Entonces, lo que vemos a Dios hacer en cada caso es trabajar con cada uno de nosotros hasta que aceptamos vivir esta etapa. Cuando Saulo de Tarso, que vendría a ser el apóstol Pablo, primero oyó de Jesús y fue expuesto a la persona de Jesús, él era un hombre muy religioso, era un erudito en las escrituras, era un personaje reconocido en su país como uno de los grandes pensadores y logradores de ciencia y sabiduría humana con respecto a Dios. Fíjense la ironía de eso. Pero cuando fue expuesto a Jesús, ¿sabe qué le pasó aquí adentro? Lo odió, lo aborreció,
O sea, la exposición a la realidad de Dios puso en evidencia lo que en realidad es el corazón humano, por devoto que sea, porque no hay cómo conectar las dos cosas. Dios vivió su amor hacia Saulo de Tarso, aunque Saulo de Tarso se dedicó a perseguir a todos los que le creían a Dios. Y urdió un plan y lo consiguió la aprobación y el derecho legal de ir a perseguir, encarcelar y matar a cuanto cristiano encontrara. Y lo hizo. Desató una persecución sin precedente y a eso estaba dedicado. ¿Qué hizo Dios con él? Lo amó. Y iba en el camino a Damasco, estos Hechos capítulo 8, y ahí le tenía preparado lo que una persona dijo un día, una emboscada de amor. Saulo va determinado a cumplir su propósito porque él cree el engaño de que haciendo esto agrada a Dios. Ten cuidado con lo que has aceptado creer, porque eso te domina. Pero en el camino a Damasco, Jesús lo está esperando y se manifiesta a él. Y el recuento que tenemos en la Escritura dice que una luz resplandeció alrededor de Pablo y una voz que todos escucharon le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo cae postrado, la luz lo ciega, es tan resplandeciente, las gentes que iban con él huyen y él se queda allí. Y entonces pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, el pensamiento humano es, Dios le va a dar su merecido. Y el pensamiento divino es completamente opuesto. Dios le va a dar su gracia, porque no es por méritos. Y entonces, en ese instante, Saulo reconoce su error, pero fíjense a dónde nos vamos todos. Es, bueno, si tú eres el Señor, pues yo he estado mal. ¿Qué quieres que yo haga? Porque todos queremos hacer. Creemos que Dios quiere que hagamos. Y lo que Jesús le instruye es, no hagas nada, ve y espera. Unos días después, Dios envía a Ananías, quien ora por Saulo y recupera la vista. Y entonces Saulo dice, ahora sí, ya sé quién es el Mesías, voy a empezar a predicar y yo voy a convencer porque me sé la escritura y ahora sí ya sé. Y empieza a tratar, ¿y sabe qué hace Dios? Le dice, un momentito, vamos a llevarte al desierto donde no haya nadie. No necesito tu ayuda. No necesito que tú me hagas favores, necesito que me permitas rehacerte. Necesito que vivas tu infancia conmigo, que me conozcas como padre. Y Saulo se presta, porque podría haberse enneciado y haber hecho lo suyo, y lo único que sabríamos es que se encontró con Jesús en Damasco y luego fue a regar la sopa por donde quiera que anduvo.
Pero lo que tenemos registrado de su vida es que él aprendió mansedumbre, que es aprendió a ser guiado por Dios. Y Dios trabajó profundamente en él. El producto de la obra de Dios en esta persona fue que él puede decir, todo lo que para mí era ganancia, por lo que yo me invertí desde niño para llegar a ser alguien, ahora lo tengo por estiércol. Porque lo que Dios está haciendo en mí supera, no hay comparación. Y no quiero nada de eso. Eso es un estorbo que ya no quiero en mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos. No te puedes brincar ese orden divino. ¿Sí? No puedes subirte al camión cuando ya va caminando. Dios quiere tener un inicio perfecto contigo, un registro perfecto de tu nacimiento como hijo o hija de Dios, un crecimiento divino donde Él te nutre como recién nacido y tú empiezas a aprender a vivir esta existencia en tu espíritu. Ahora, si esto ya es tu experiencia, pues te gozas porque ya sabes de lo que estamos hablando. Pero si todavía estás batallando con cómo hacerle, hoy Dios quiere aclararnos a todos cómo hace Él las cosas. Y dejarnos claro que si Él no nos hace, no vamos a hacer. ¿Tiene sentido? Si Él no me hace, su hijo, si Él no me desarrolla como Él promete hacerlo, nunca voy a hacer. Nunca voy a operar como su hijo. Nunca, no, eso no es lograble. Entonces Él tiene que trabajar en desarmar todas mis capacidades humanas para enseñarme a vivir como nueva creación desde el momento de nacer de nuevo. Y si hoy Él te muestra que has estado tratando de crear tu propio puente, o traes metidas un montón de enseñanzas que tratas de cumplir y de seguir y no funcionan, entonces escúchale en tu corazón, no me escuches a mí, tu espíritu, que habla el Espíritu de Dios a tu espíritu. Y préstate. Y una cosa más, muchos de nosotros vivimos presionados por el tiempo, ¿no? Pues sí, eso está muy bonito, pero es que en la práctica la realidad es otra. Es que yo tengo que dar la cara por esto y tengo aquello y tengo responsabilidades y tengo... ¿Y qué? En el esquema eterno, ¿qué? El hombre rico cosechó inmensas cosechas que no tenía dónde ponerlas y salió a verlas y dijo, ah, alma mía, ahora sí ya lo lograste. Tienes aquí para mucho tiempo ya. Voy a hacer nuevos graneros y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Ahora sí ya estoy bien. Y Dios le dijo, necio. Esta noche te vas de aquí. Así que no seamos necios. A lo que Dios te ha llamado es a la eternidad, ahora, no futura, ahora. Y en donde quiera que estés, tu asunto y mi asunto es, le permito a Dios
enseñarme a vivir desde el inicio la nueva creación que por gracia me ha hecho. Así que vamos a resumir. La única manera en que Dios se va a relacionar contigo y conmigo es haciéndonos de nuevo. Y eso es una obra maravillosa porque Él te engendra. ¿Dónde? En tu espíritu. Allí es donde Él hace ese milagro de darte un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Espíritu de hijo. Gálatas capítulo 4. Ahora, ¿qué sigue? Que tú, que yo, que cada uno de nosotros nos permitamos el ser enseñados por Dios a vivir desde allí, desde esa realidad. Y esa realidad inicia a la edad eterna de recién nacido. ¿Sí? Con todo lo que eso implica. Si tú aceptas permitirle a Dios enseñarte a vivir, ser su recién nacido, Él primero te va a enseñar a respirar divinamente, que es recibir fe, a comer divinamente, que es la leche espiritual no adulterada, y luego te va a enseñar a caminar. Pero sin esa experiencia, sin darte esa oportunidad, la única opción que tienes es seguir tratando de procesar aquí intelectualmente las cosas y seguir topando con pared, porque lo divino no funciona de esa manera. Vas a tener eventos de misericordia donde Dios te va a mostrar que está contigo, que Él te ama, pero es triste cuando una persona se conforma con esas migajas que caen de la mesa en lugar de vivir la abundancia que como hijo o hija Él quiere que tú recibas. Sí, una migaja divina es maravillosa, pero eso no es a lo que Dios te llamó. Entonces, esto nos llama a cada uno de nosotros a presentarnos ante nuestro Padre y decir, Padre, repito, si tú ya tienes la experiencia, ya viviste con Dios o estás viviendo la etapa de recién nacido, maravilloso. Si tú dices, no, hermano, yo ya pasé por eso y yo ya estoy en otra cosa, maravilloso. Pero si no tienes ese testimonio, ese registro en tu vivencia con Dios, entonces escúchale, préstate. Él no lleva prisa. Esto es eterno. Y si en tu mente dices, sí, pero ya tengo tantos años y ya no me queda tiempo, eso hace evidente nada más que seguimos atorados aquí y midiéndonos por la edad de este cuerpo y no sabiéndonos esa nueva creación que no se mide en años terrenales. Y eso es parte del proceso, ¿sí? Es parte del proceso. Y Dios se va a encargar de educarte, de criarte. No hay hijos, no hay crecimiento de hijos si no hay crianza divina. Y
por eso esta etapa es importantísima. Quiero terminar hablando de algunos de los beneficios de aceptar vivir esta etapa con Dios. Número uno es, ¿de qué eres responsable si eres recién nacido? Pues de comer y de dejar que te sirvan. ¿Sí? Pero ¿cómo encaja mi vida terrenal en el cuadro? Encaja perfectamente bien. Porque si eres el presidente de una nación o eres la persona que hace la limpieza en una oficina, donde quiera que estés en el rango de ocupaciones, es lo mismo, es lo que va a vivir tu espíritu. Es con qué vas a vivir tu día a día. ¿Lo va a producir Dios en ti? Es exactamente la misma escuela, el mismo proceso. Así que hoy tienes la invitación de parte de Dios a recibirle como Padre en esta etapa imprescindible, no sustituible, no negociable, y permitirle a Él criarte desde allí hacia adelante. Y vamos a pensar las palabras de Jesús. Si me vuelvo y me hago como un niño, puedo entrar al reino de Dios. Pues eso es, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón para entregarles en este día. Ahora ustedes compártanos lo que Dios está hablándoles. ¿Quién quiere participar? Sé que le está hablando. Yo, Adelante, Leti, te escuchamos. buenos días a todos, hermanos. Bueno, ha sido un refrigerio muy nutritivo lo que he recibido hoy, porque a pesar de el mal aprendizaje y la enseñanza que recibí durante mucho tiempo, desde en aquellos momentos en que yo estaba recibiendo esta enseñanza, yo no sabía, ¿no? No tenía idea de cuán adulterada estaba esa palabra y cuánta condenación había en ella. Sin embargo, ahora entiendo, me quedó muy claro cuando empezaste y dijiste que si considerábamos que Dios estaba habitando un corazón podrido y lleno todavía de toda esa iniquidad, qué mal estábamos, ¿no? Porque esa palabra en donde Él dice que Él pondrá en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que quitará de nosotros ese corazón de piedra y pondrá uno de carne, a mí no me había quedado claro, ¿no? Como que todavía andaba ahí vacilando entre sí está en mí, pero yo todavía tengo muchas cosas. Entonces, ahora me queda claro porque en aquellos tiempos que yo estaba recibiendo esa enseñanza, yo en mi espíritu, ahora sé que bueno, que fue en ese momento su espíritu en mí, me hacía de alguna manera rechazar ciertas cosas que decían, porque dices que eso no es papá, o sea, eso no es Dios. O dónde dice, o dónde está el argumento. Siempre como que preguntaba todo y cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y muchas sí, efectivamente las trataba yo de digerir en el intelecto, pero sé que ahora en mi espíritu el Señor ya me hablaba y ya me decía, ese no soy yo.
Entonces empecé una búsqueda y yo le decía, Padre, llévame a un lugar en donde sí me enseñen tu palabra, en donde no esté adulterada, en donde yo pueda crecer en ti, en donde puedas tú hablarme y empezar a hacer esta transformación en mí. Y caí contigo. Bueno, caí con ustedes. Y desde entonces para acá he estado creciendo a través de la palabra que escucho, la palabra que Él te da para nosotros. Y sé que estoy en este proceso, quizás todavía estoy en esa infancia y me encanta estar en esa infancia porque estoy a su cuidado, porque no está en mí el hacer, porque no está en mí el esforzarme, porque no está en mí, está en Él. Y yo hoy vuelvo a tomar la invitación que Él nos hace y la tomo cada día. Y te doy gracias por haberme alcanzado y por haberme puesto en un lugar en donde lo que yo escucho me nutre mi espíritu. Gracias. Gracias, Leti. Qué bendición escuchar el testimonio de Dios contigo y cómo Él se ha manifestado, ¿no? Desde el día uno a tu espíritu. Y creo que lo que nos has compartido muestra la importancia de aprender a vivir desde el espíritu, escuchándole a Él, siendo guiados por Él y entendiendo que todos los servicios divinos requeridos para que seamos hechos hijos y criados o crecidos como hijos de Dios, los provee Él en tu espíritu directamente. Por ejemplo, hoy lo que Dios pone en mi corazón y en mi boca para hablar, si el Espíritu Santo no lo aclara en tu corazón y no da testimonio a tu espíritu de su verdad, pues no tienes con qué recibir esto. No es posible. Pero cuando en tu espíritu hay asentimiento y Él produce fe y te va dando claridad de cómo incorporar esto a tu día a día, a tu presente, ahí está trabajando Dios. ¿Sí? Y qué hermoso cuando empezamos a entender que esa enseñanza continúa constantemente si queremos recibirla. Y empezamos a crecer, ¿no? En esta vivencia maravillosa que Él produce en nosotros. Así que muchas gracias, Leti. ¿Quién sigue? ¿Puebla? ¿Quién en Puebla? Yo, Max. Max, adelante, te escuchamos. Esta palabra es bien interesante, en que nosotros debemos de tomar conciencia de que tenemos que vivir una renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Porque de lo contrario solamente estamos viviendo eventos y emociones. ¿Sí? Si no estamos conscientes de esto, pues no. Ahorita me encantó algo que comentó papá, es que solamente estamos midiéndonos aquí en esta tierra, pero no estamos pensando en nuestro futuro, en la eternidad que Él tiene para nosotros, en realmente disfrutar lo que Él nos está ofreciendo. Nos sentimos hijos, pero pues Dios no habita en nosotros. Vivimos, yo creo que el engaño precisamente, como comentaba, como empezaba ahorita la plática, estamos viviendo engaño, porque no estamos conscientes de que papá no habita. No se mezcla con la corrupción que todavía traemos en nosotros. Entonces, siento que esto es bien importante y que debe de movernos interiormente. Porque pues Él nos habla bien claro. Y siento que esto que está hablando nuestro corazón es precisamente para nuestra eternidad. Para que no estemos nada más emocionándonos y diciendo, pues yo sí ya aquí ya estoy
pues libre, ¿no? Y ya soy hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que pone en mi corazón. Gracias, Max. Gracias. Qué importante lo que Dios está trabajando en tu corazón, ¿no? Miren, fe, la fe que Dios produce en nosotros, es la única manera en que podemos transicionar de conocernos humanamente a aceptarnos como nueva creación. Y esa transición es como estaba yo en China y ahorita estoy en México, ¿no? Ya no estoy en China, ya estoy en México. No puedo seguir actuando como que estoy en China si ya estoy en México. Es exactamente, Dios dice, te he sacado de las tinieblas y te he traído a mi luz. Te he sacado de la potestad del diablo, te he traído al reino de mi amado Hijo. Te he deshecho como ser humano, eso es Romanos 6:6, sabiendo que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, a fin de que mi cuerpo de pecado, el ser que pecaba, fuera destruido y yo ya no sea esclavo del pecado. Entonces Dios me dice, te he deshecho como ser humano y te he hecho de nuevo, eres una nueva creación. Transiciones eternas que requieren de su fe, pero esa fe te lleva a aceptarte siendo esa nueva creación y a vivir desde allí. ¿Y qué diferencia es cuando dejamos de vernos como lo que fuimos para vivir verdad, lo que somos ahora por obra de Dios? Y ahí viene la renovación del entendimiento, porque si soy nuevo, pues ya no soy esto, ya no soy aquello, ya no tengo esto, ya no sirvo lo otro. ¿Cómo se vive esto? Y por eso esta etapa de recién nacido, porque tienes que permitirle a él irte dando las vivencias que te van a enseñar. El niño busca comer cuando nace, pero tiene que encontrar el seno de su madre, ¿no? Para poder descubrir cómo se come la primera vez. Y una vez que le entiende, pues entonces ya aprendió y ya se dedica a, ya sabe que cuando le da hambre necesita que su mamá lo atienda, etcétera. Y Dios quiere vivir eso con cada uno de nosotros. Ya eres una nueva criatura. ¿Cómo se vive eso? Pues no puedo seguir usando los conceptos y conocimientos y aprendizajes de la vieja criatura para vivir lo nuevo. Tengo que permitirme ser esa nueva criatura y aprender desde el punto cero a vivir esta nueva existencia, que ya es eterna, ¿no? Así que muchas gracias, Max, por compartirnos esto que Dios está haciendo en tu corazón. Y miren, algo que Dios pone en mi corazón decir es lo siguiente. A veces nos atoramos, nos estancamos en razonamientos que nos castigan. Sí, pero X, Y, Z, y hay millones de versiones de eso. Entiende nada más una cosa. Dios se ocupó de proveer todo lo necesario, de hacer todo lo necesario para que tú puedas ser una nueva persona. Todo está preparado. Entonces, es que yo traigo esto en mi conciencia. Él sabe cómo limpiar tu conciencia. Es que estoy destrozado emocionalmente por cosas que me han hecho. Dios sabe cómo sanar todo eso. No hay nada que Él no haya previsto y provisto para que su promesa de hacerte hijo o hija pleno. Por eso Él pone la semejanza con Jesús. Aquí está el hijo perfecto, el hijo pleno, el hijo que no tiene ningún problema siendo divino. Y esa es su promesa, hacerte como Él es.
Entonces, estas son cosas importantísimas, ¿no? No aceptes peros, no aceptes pretextos, no aceptes argumentos que te niegan el que Dios se compruebe a ti como padre y te convenza a ti de que has nacido de Él y que eres su hijo. ¿Quién sigue? Bueno, pues vamos a dar gracias por lo que Dios va a continuar haciendo. ¿O hay alguien más? Adelante. No quiero dejar a nadie sin participar. Tampoco quiero que se sientan presionados, nunca. Silvia. Silvia, ya te abrió. Hola, Cris. Hermanitos, buenas tardes. Yo solo quiero comprender o lo que Dios me mostró a través de ti en este momento. Desde que yo recibí a Cristo, es que me confundí ahorita con la plata. Desde que si ya recibo a Cristo, Él ya me dio un espíritu nuevo. Ya no es de corrupción. ¿Sí? Entonces ya habita en mí. Ahora yo debo aprender a andar en el espíritu, haciendo lo que es de Dios. Entonces, ya ando en el espíritu. Para que yo ande más bien, para que yo ande en el espíritu, yo debo permitir que Él me muestre. Porque a veces como que estamos como que tibios. Por ejemplo, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Lo que Dios me está mostrando, lo que me ha mostrado a través de las pláticas de mi grupo, en donde estoy, y entonces, si ahorita yo, es cuerpo, alma y espíritu, si yo no ando haciendo las cosas, o sea, me quedo, como dicen, atorada, es porque se me queda atorada en el alma. Entonces, para que yo esté bien dirigida por Dios, es andar en el espíritu. ¿Sí? Mi confusión es, desde que yo recibí a Cristo, Él ya me dio un nuevo espíritu, ¿sí? El espíritu de su Hijo Jesucristo. Entonces, ya no hay manera de que yo ande en un espíritu corrupto, ¿no? Porque si no entra en mí el espíritu de Dios. Sí, espero que no me haya medio confundido y hecho ahí medio volar, pero el chiste es lo que yo quiero como comprender más ampliamente. Si yo ya tengo a Jesucristo en mi corazón, ya no hay manera de que yo tenga un espíritu corrupto. Ahora lo que me toca es permitirle a Dios me muestre el camino o me enseñe para vivir pues una vida como Él quiere, ¿no? Semejante a su Hijo. ¿Sí me entendiste? Así es. Sí, gracias, Silvia. Gracias. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho. Y donde no estamos viviendo eso es porque nuestro entendimiento, Él te da un nuevo espíritu, pero no te lava el entendimiento y te pone un cassette prescrito y te dice, ahora ya eres esta persona y tú ya mágicamente piensas igualito a Él. Y ¿no? Todo lo que has aprendido a pensar ahora tiene que ser renovado. Es un proceso que Él va a operar contigo, pero desde lo que ya hizo contigo, que es hacerte una nueva persona adentro. Y por eso hablamos de transiciones eternas. Yo tengo que reconocerme muerto, ya no existo como el ser humano que fui, porque Dios ya me hizo de nuevo. Y
¿Cuánto sé de eso? Pues soy recién nacido, estoy aprendiendo. Y conforme Él me va enseñando, crezco en la vida divina, en la vida que Él produce en mi espíritu. Así que todo lo que Él va a renovar y a limpiar de mi entendimiento, puedo tener cosas corruptas en mi entendimiento, ¿sí? Porque todavía no he sido renovado en cosas. Pero lo que tengo que aprender a vivir es a ya no guiarme por mi entendimiento, sino a tener clarísimo que ese entendimiento no sirve, que necesito vivir de lo que mi Padre me va a ir mostrando paso a paso cada vez y no seguir accesando y tratando de hacer un híbrido, ¿no? Donde yo le estoy tratando de meter cosas divinas al entendimiento humano. Eso jamás va a funcionar. Y ahí es donde las cosas se atoran, es cuando yo trato de mezclar, ¿no? No, eso no es obra de Dios, así no opera. Y si en algo es estricto nuestro Padre, es en que Él te deja saber cómo, no te regaña, Él no necesita hacer nada de eso. Sencillamente, ¿qué le pasa a tu espíritu cuando tú eliges irte al entendimiento humano? Se apaga la paz, se apaga lo divino, ¡pum! Ya no está operando. No quiere decir que Dios se salió y se fue y te abandonó. Ahí está, pero tú no estás permitiendo la operación de la vida divina en ti y Él te respeta. Y cuando caemos en cuenta de lo sencillo que es permanecer negándonos, por eso Jesús dijo, tienes que aprender a negarte a ti mismo. Que quiere decir, ya no hagas uso de las capacidades humanas con que existías como ser humano. Ahora préstate a vivir de lo que Dios quiere producir paso a paso, momento a momento en tu espíritu. Pero sí, definitivamente, desde la nueva creación. Gracias Silvia. Bien, ¿alguien más? Bueno, Padre, te hemos escuchado en nuestros corazones, cada uno de los que, como Jesús dijo, tenemos oídos para oír lo que tu espíritu nos habla. Y te consideramos absolutamente fiel y capaz, poderoso, para cumplir esta palabra en nuestras vidas. Gracias porque podemos ver lo maravilloso que es ser provistos por ti de un espíritu nacido de ti. Y que ahora necesitamos entendernos como hijos naturales tuyos, no hijos humanos añadidos postizamente a la familia divina, sino personas nacidas de ti. Gracias porque habitas en nosotros, Padre. Tu Espíritu va a guiarnos a toda verdad y vamos a vivir esta realidad en tu poder, cada uno de los que recibimos el pan de vida en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, bendiciones. Sean bebitos, les va a gustar.